Hola, hoy vamos a meternos de lleno en unos textos, la verdad es que muy interesantes. Son extractos del manual SEAC 16 sobre desarrollo sostenible y gestión ambiental. Y nos vamos a centrar sobre todo en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. La idea es esa, ¿no? Sacar las claves, entender bien qué es esto de la Agenda 2030, porque tiene tanta repercusión global, qué papel juega España y, bueno, cómo todo esto que suena tan grande, pues nos toca en lo profesional y en lo personal. ¿Vale? Vamos a ello. Efectivamente, el objetivo es intentar conectar un poco los puntos. No se trata solo de listar los ODS, sino de pillar la lógica que hay detrás, ¿no? El porqué de esta agenda, su estructura y, bueno, qué significa para todos nosotros. Perfecto, pues empecemos por el principio, la Agenda 2030, que nace en 2015, adoptada por, ojo, 193 países en la ONU, un compromiso global, sin precedentes, para afrontar retos enormes. Sí, enormes. Erradicar la pobreza, el hambre, luchar contra el cambio climático, construir sociedades más pacíficas, justas, o sea, los grandes temas. Y ahí en el corazón de todo están los 17 ODS. Exacto. Y lo fundamental, como decías, es que no son islas, están interconectados. Es un marco que, digamos, reconoce que la economía, la sociedad y el medio ambiente van de la mano. Es una llamada a la acción para todos, países, empresas, academia, ONGs, ciudadanos. Y esa idea es potente, la de que son integrados e indivisibles. Lo que haces en un área repercute en las otras. No vale solo crecer económicamente si te cargas el planeta o dejas gente atrás. Hay que buscar el equilibrio social, económico y ambiental. Aquí es donde, para mí, se pone realmente interesante. Claro, es que esa visión integrada es crucial. No es solo palabrería, tiene consecuencias prácticas. Te obliga a pensar de forma holística, porque los problemas globales pues no vienen separados en cajitas. Fomenta buscar sinergias, ¿no? Lo que decían los textos. Eso es. Por ejemplo, si inviertes en educación de calidad, el ODS 4, pues eso puede ayudar muchísimo a reducir la pobreza, el ODS 1, o a mejorar la igualdad de género, el ODS 5. Una cosa potencia la otra. Entiendo. O sea, no es una simple lista de deseos, sino más bien una herramienta para pensar estratégicamente, como por ejemplo mejorar el acceso a agua limpia y saneamiento, el ODS 6, pues tiene un impacto directo en la salud pública, el ODS 3. Se ve claro. Exacto. Y también ayuda a ver los posibles conflictos, los trade-offs que llaman. A veces algo bueno para un objetivo puede no serlo tanto para otro, y esto te obliga a tenerlo en cuenta. Además, claro, subraya que hace falta cooperación entre todos, gobiernos, empresas, sociedad civil, y, en teoría, permite usar los recursos de manera más eficaz. Otro punto clave que mencionan es la universalidad, que esto no es solo para países en desarrollo, sino para todos, ricos y pobres, y con ese lema de no dejar a nadie atrás. Sí, eso es un cambio importante respecto a los objetivos del milenio anteriores. Es reconocer que los retos son globales y la responsabilidad compartida. Hay una frase de Ban Ki-moon, que era el secretario general de la ONU entonces, que lo resume muy bien. No tenemos plan B porque no tenemos un planeta B. Uf, potente. Captura esa urgencia, ¿verdad? Y la idea de responsabilidad compartida incluso entre generaciones. Totalmente. Vale, tenemos el marco global, pero ¿cómo aterriza esto en España? Los textos dicen que España ha asumido un papel activo. Sí, eso parece. Hay un esfuerzo, digamos, consciente por meter los ODS en las políticas nacionales. No es solo firmar y ya está, sino intentar que las estrategias del país vayan en línea con esa visión de futuro sostenible y equitativo. ¿Y cómo se organiza eso? Pues se han creado mecanismos de coordinación. Incluso se menciona la figura de una alta comisionada para la Agenda 2030. La idea es que esto llegue a todos los niveles: gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos. Suena ambicioso. Pero claro, llevar algo así a la práctica debe tener sus dificultades. ¿Qué dicen los textos sobre los desafíos aquí en España? Pues sí, los mencionan. Hablan de lo difícil que es movilizar los recursos necesarios. Dinero, sí, pero también tecnología, gente preparada. Y bueno, de superar las inercias, ¿no? Las barreras institucionales o políticas que siempre existen. Pero también habrá oportunidades, supongo. Claro, también se enfoca en eso, que esto puede ser un motor para innovar, para reforzar la colaboración público-privada, para movernos hacia una economía más verde y una sociedad más justa.
O sea, implica repensar muchas cosas, pero para bien. ¿Y se mencionan estrategias concretas que se estén siguiendo en España? Se destacan algunas líneas. Por un lado, la apuesta por la innovación para la sostenibilidad. Impulsar tecnologías limpias, la economía circular. Esto conecta mucho con el ODS 12, el de consumo y producción responsables. Ahí mencionaban a Teresa Rivera, ¿verdad? Sí, Hablando de la economía circular como una oportunidad. sí, se podrían pensar en ejemplos prácticos, como empresas tipo Acciona, líderes en renovables, que van en la línea del ODS 7 de energía limpia. ¿Alguna otra estrategia importante? La educación. La llaman educación para el cambio, o sea, meter estos principios de sostenibilidad en colegios, institutos, universidades. Citan a Federico Mayor Zaragoza sobre la importancia de esto. Y ponen ejemplos como cátedras específicas en universidades como la Politécnica de Madrid. Entiendo. Educación, innovación. Y la cooperación internacional, España reforzando su papel de ayudar a otros países a cumplir los ODS, sobre todo a través de la AECID, la Agencia de Cooperación, con mucho trabajo en América Latina, por ejemplo. Vale, vale. Marco global, compromisos de España con sus luces y sombras y algunas líneas de acción. Pero vayamos más al detalle. ¿Cómo se implementa esto? Porque 17 ODS son grandes titularios, pero los textos hablan de 169 metas específicas. Exacto. Esas 169 metas son la clave para que los ODS no se queden en el aire. Son más concretas, se pueden medir, y son las que guían la acción y permiten ver si se avanza o no. Y para que funcionen, la colaboración es esencial. Los gobiernos tienen que integrarlas en sus planes nacionales. Mencionan ejemplos como Dinamarca o Colombia. ¿Y quién más participa, aparte de los gobiernos? Pues muchísima gente. El sector privado es fundamental, cada vez más. Ya no se le ve solo como el que pone dinero, sino como un agente de cambio, de innovación, adoptando prácticas más sostenibles. El Pacto Mundial de la ONU, por ejemplo, va en esa línea. Y la sociedad civil, claro. Por supuesto, ONGs, comunidades locales, los propios ciudadanos, son clave para concienciar, para movilizar, para llevar a cabo proyectos concretos sobre el terreno. O sea que los agentes del desarrollo sostenible son como un ecosistema. Gobiernos, empresas, ONGs, científicos, académicos y al final cada uno de nosotros. Justo. Y la clave, insisten mucho en ello, es que trabajen juntos, coordinados, evitar que cada uno vaya a lo suyo, crear alianzas, buscar sinergias. Hay otra frase de Ban Ki-moon que viene al pelo. Podemos ser la primera generación que termina la pobreza, así como la última que tiene la oportunidad de salvar el planeta. Impresiona. Subraya la urgencia y la necesidad de ir todos a una. Totalmente. Pero, ¿cómo sabemos si todo este esfuerzo colectivo funciona? ¿Cómo medimos si vamos bien o mal? Ahí entra el seguimiento, la monitorización. Es fundamental. Se usan los 231 indicadores oficiales que definió la ONU. Y los países, presentan voluntariamente unos informes nacionales, los IBN, para contar cómo van. Aquí en España, el INE, nuestro Instituto de Estadística, tendrá un papel importante, ¿no? Clave, para recopilar muchos de esos datos. Y cada vez más se usa la tecnología, el Big Data, por ejemplo, para intentar seguir las cosas casi en tiempo real. Aún así, los desafíos institucionales deben ser grandes. Coordinar a tanta gente, conseguir dinero a largo plazo, adaptar las metas globales a lo local. Sin duda, son retos importantes. Y para enfrentarlos, proponen cosas como reforzar la formación de la gente en las instituciones, impulsar la innovación y usar bien la tecnología, como decía Tim Berners-Lee, el inventor de la web. La tecnología es potente, depende de para qué la uses. Y sobre todo, fomentar que la gente participe de verdad y crear asociaciones fuertes. Bien, acerquemos esto todavía más. ¿Cómo se meten los ODS en nuestro trabajo, en nuestra vida diaria? Pues en lo profesional significa empezar a pensar en la sostenibilidad en todo, en cómo funciona una empresa, en las decisiones que se toman, cuál es el impacto ambiental de lo que hago, y el social. ¿Puedo ser más eficiente con la energía? ODS 7. ¿Puedo fomentar un consumo más responsable? ODS 12. Y para muchos profesionales, como educadores, ingenieros, sanitarios. Eso implica cambiar un poco el chip, ¿no? Claro, integrar nuevos enfoques en su trabajo. Y a nivel personal, se trata de adoptar hábitos más conscientes, reducir el consumo porque sí, reutilizar, reciclar las famosas 3 Rs, elegir transportes menos contaminantes, apoyar a empresas que veas que se lo toman en serio.
Ahí citaban a Gandhi, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Sí, una frase muy conocida, pero que sigue teniendo todo el sentido. Es asumir nuestra parte de responsabilidad individual. ¿Y la educación? Otra vez vuelve a ser clave aquí. Mencionaban especialmente la formación profesional, la FP. Totalmente. La FP es crucial. Necesitamos técnicos preparados para la economía verde, gente que instale placas solares, expertos en agricultura sostenible, en economía circular. Pero no solo eso, también hay que fomentar que sepan innovar y emprender pensando en la sostenibilidad. O sea, actualizar los estudios, hacerlos más prácticos, exactamente en cada decisión de compra, ¿no? Sí, ese es uno de los que más nos interpela como individuos. Cada vez que elegimos qué comprar, estamos votando por un tipo de modelo. Los textos daban ejemplos muy sencillos pero claros. Usar una botella reutilizable en vez de plástico de un solo uso. Poner un sistema de reciclaje mejor en la oficina. O apuntarse a limpiar una playa o a plantar árboles en el barrio. Son esas pequeñas acciones que, sumadas, pueden marcar la diferencia. Y para que todo esto funcione, para que la gente se implique, la comunicación es esencial. ¿Qué estrategias se mencionan ahí? Pues sí, la comunicación eficaz es indispensable. Para inspirar, para educar, para movilizar, no basta con tener los datos, hay que saber contarlo de forma que llegue. Hablan de usar narrativas potentes, de aprovechar las redes sociales y lo digital, de usar mucho lo visual, infografías, videos, y sobre todo de fomentar la participación, el diálogo. Dan ejemplos de campañas exitosas, ¿no? Sí, como una de la ONU muy gráfica, la Guía para Vagos para Salvar el Mundo, o iniciativas como Global Fishing Watch, que usan satélites para vigilar la pesca ilegal. Son formas de hacer visible lo invisible. Pero comunicar sobre estos temas tan complejos no debe ser fácil. Habrá retos, desde luego. Uno es la cantidad de información que nos llega, cómo destacar. Otro es cómo traducir algo global, como un ODS, a algo que le importe a alguien en su pueblo o ciudad. Y hay que adaptar el mensaje a públicos muy distintos. La clave entonces es... La adaptabilidad, parece. Y aprender sobre la marcha. El ejemplo de la movilización de los jóvenes por el clima, con Greta Thunberg a la cabeza, enseña mucho sobre el poder de una comunicación directa, emocional, que conecta con el porqué, como diría Simon Sinek. Al final, la buena comunicación busca crear comunidad, entendimiento. Todo esto conecta también con algo más profundo que mencionan, la justicia social. Dicen que es un pilar de la agenda. Es que no puedes hablar de sostenibilidad sin hablar de justicia social. Van de la mano. Es transversal. Muchos ODS apuntan ahí directamente. Acabar con la pobreza, ODS 1, la igualdad de género, ODS 5, reducir las desigualdades, ODS 10. Citan a Mandela diciendo que la pobreza no es natural, que la creamos nosotros. O a Malala, diciendo que no podemos progresar si dejamos a la mitad de la gente fuera. Son ideas muy fuertes que están en la base de la agenda. Los desafíos ahí son enormes. La desigualdad de ingresos, el acceso diferente a educación o sanidad, la precariedad. ¿Qué caminos proponen para avanzar? Pues insisten en políticas públicas que de verdad incluyan a todos, en la cooperación internacional para ir a las raíces de la desigualdad y en usar la tecnología para bien, para cerrar brechas, por ejemplo, en acceso a servicios financieros o información. Mencionan casos como la Bolsa Familia en Brasil o programas de inclusión financiera en India. Y ya para ir terminando, los textos abordan la necesidad de ser conscientes de los grandes retos globales, que están todos conectados, y de buscar la universalización de los recursos. Sí, es entender que la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, el acceso desigual al agua o a la energía, no son problemas separados, están ligados y necesitan soluciones integrales. Vuelve a resonar la idea de Ban Ki-moon. Ninguno de nosotros es más fuerte que todos nosotros juntos. Esa idea de universalización de recursos suena muy necesaria, pero tremendamente compleja. ¿Cómo se avanza hacia ahí? Pues las vías que señalan pasan por la innovación, tecnologías más eficientes, agricultura de precisión, renovables, por cambiar a modelos como la economía circular, que intentan separar el crecimiento del uso de recursos, y por políticas valientes apoyadas por una colaboración internacional fuerte. ¿Y las estrategias clave para lograrlo? Educación, para crear conciencia. Participación ciudadana activa. ¿Recuerdan esa frase de Margaret Mead sobre cómo un pequeño grupo comprometido puede cambiar el mundo? Fortalecer a las comunidades locales y, claro, las alianzas globales. Muy bien. Pues creo que hemos hecho un buen repaso. Si recapitulamos, la Agenda 2030 es como una hoja de ruta global,
Muy ambiciosa, sí, pero necesaria, con esos 17 ODS interconectados en el centro. Hemos visto el compromiso de España, la cantidad de gente diferente que tiene que implicarse y cómo se intenta que todo esto baje a la tierra, a nuestro trabajo y a nuestro día a día. Y el mensaje clave, creo, es esa interconexión. Los problemas están ligados, así que las soluciones también tienen que estarlo. Hace falta actuar juntos, de forma coordinada y mantenida en el tiempo. La implementación es complicada, no hay duda, pero la idea de fondo es que con innovación, colaboración y un compromiso real es posible avanzar. Es un camino necesario. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? Pues que la transición hacia un futuro más sostenible no es algo que podamos elegir o no. Es una tarea de todos, una tarea compartida. Y que cada gesto, cada decisión, por pequeña que parezca, suma en ese esfuerzo colectivo. Exacto. Y quizá, por dejar una última reflexión en el aire, vivimos tiempos de cambios muy rápidos, a veces imprevisibles. Lo hemos visto con pandemias, con crisis energéticas. ¿Cómo crees que estos eventos futuros podrían obligarnos a, digamos, reinterpretar o quizá priorizar de otra forma los ODS que tenemos ahora? ¿Qué mecanismos de adaptación deberíamos ir pensando ya para ser más resilientes, más flexibles ante esas incertidumbres que seguro vendrán? Es algo para darle una vuelta.